Bueno, entonces continuamos en este módulo con la parte de qué es Six Sigma. ¿Por qué lo estamos dividiendo así? Es porque ustedes primero tienen que entender el mundo en el que están, que es el de calidad, todo lo que quiere el cliente, y en qué parte de ese mundo están, que es la parte de mejorar lo que quiere el cliente. ¿Pero por qué mejoramos lo que quiere el cliente? Porque cuando seteamos o pusimos todas las reglas en aseguramiento y luego controlamos, nos damos cuenta que hay una discrepancia. Entonces Six Sigma viene a tratar de cerrar esa discrepancia. Ahora, antes de entrar con terminología estadística y demás, vamos a empezar de una forma muy distinta. En este circulito que está un 100%, vamos a imaginarnos que está el 100% de estas candelas que yo tengo en las manos. Supongamos que esta candela utilizó el doble de materiales que esta candela y se venden al mismo precio, y la compañía está perdiendo. Eso se le llama discrepancia, cuando estamos diciendo que una candela debería pesar tanto, debería utilizar tanto material y está utilizando más del necesario. Estas cosas son discrepancias y eso es lo que Six Sigma trata como de disminuir, todas esas discrepancias, esa variabilidad. Pero antes de todo esto, nosotros vamos a necesitar entender cierta parte del mundo de Six Sigma. Entonces, la primera parte que vamos a entender es que nosotros vamos a abrir este circulito aquí, porque van a haber candelas que van a pesar más, candelas que van a pesar menos, y nosotros vamos a trabajar bajo el contexto o el mundo de que las candelas deberían de pesar 10 gramos. Ese es el contexto que nosotros tenemos bajo el cual las candelas deberían de pesar. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Cuando abrimos esto de acá, vamos a dispersarlas. Vamos a agarrar este punto de acá y los vamos a abrir, formando la siguiente figura. Cuando tenemos esa figura, nos damos cuenta que las candelas hasta aquí se caen porque no tienen un suelo. Entonces vamos a trazar un suelo para estas candelas. Y ahora no se van a caer. Pero lo cortamos en un punto central. En este caso, 10 gramos, porque esa es la base que nos dijo el cliente que debería de pesar. Pero, como todo en la vida, pueden haber máximos y mínimos. Entonces el cliente nos dice, bueno, mínimo les permito 9 gramos, máximo 11 gramos. Y el promedio de siempre debería de ser 9 gramos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, perdón, aquí es un 11, aquí es un 10 gramos. Entonces, ¿qué sucede? Ya tenemos los límites, tenemos los números, tenemos las partes y formamos algo que se le llama la curva de Gauss. Esta es la curva normal, lo que vamos a utilizar y una gran parte en lo que se basa Six Sigma. Ahora, resulta y acontece que nosotros vamos a tener varias candelas o muchas o millones y no podemos en una reunión entrar a hablar de una por una, es imposible, no podemos. Entonces ocupamos un dato que refleje todas las candelas. En este caso puede ser el número perfecto y también el promedio real. ¿Qué sería un promedio real? Este es el número que estamos buscando, pero el promedio real sería como de todas las candelas que hagamos, cuál es el promedio que nos está dando, para entender si estamos por lo menos dentro de los límites. Sin embargo, hay un problema con utilizar promedios. El promedio es un número que lo que hace es cortar todas las diferencias y utilizarlas todas, utilizar un número central. Si yo digo que algo es 2 y otro número es 100, el promedio es 51, es el número central. Pero ni el 51 me representa al 2, ni el 51 me va a representar al 10, al 100, perdón. Solamente va a ser un número o tendencia central. Entonces el promedio no siempre me va a ayudar para tomar la mejor decisión. Para eso utilizamos la llamada desviación estándar. La desviación estándar es como para darlo en un criterio sencillo. Más adelante veremos fórmulas y demás para sacarlo, pero para que tengan una orientación, es como el promedio de las diferencias. Entonces, si tenemos que una candela pesa 11, otra 12, otra 9, todo esto en gramos, otra 8, otra 7 y otra 13, y si sacamos el promedio de estas me va a dar 10. Ahora, ¿qué sucede? Que hay unas que están por fuera de los límites del cliente, que son esta, y esta de acá, y esta de acá, y esta de acá. Ojo que nada más hay dos datos
que están dentro de los límites del cliente, pero si yo lo saco por promedio, yo diría, ah, no, mira, todo está bien porque está el promedio de todas las candelas me da el punto central de lo que se necesita o de lo que estamos pidiendo. Pero no es así, en realidad está mal si lo pensamos de esta forma. Ocupamos saber la desviación estándar. La desviación estándar, como les digo, a grandes rasgos y para que me lo vayan entendiendo, es como un segundo promedio, pero un promedio de las diferencias, que aquí sería sacar un 1, porque es la diferencia, 10, 1, 12 y 10 son 2, aquí es un 1, aquí es un 2, aquí es un 3 y aquí es un 3. Entonces esas son las diferencias que hay entre cada uno. Si nosotros promediamos esto, el promedio de estos datos de acá me va a dar un 2, que es muy cercano a la fórmula que nos va a dar para la desviación estándar, que sería alrededor de 2,13, que eso sería 2,36, perdón, 2,36, que nos daría con la fórmula de desviación estándar. Pero a grandes rasgos, para entenderse, entonces la desviación estándar lo que va a hacer es como un promedio de las diferencias que tenemos, y así podemos tomar una decisión, porque estamos diciendo, ah, ok, en promedio es esto. Eso quiere decir que la mayor parte de nuestros candelas van a sumar 2,36 para este lado o 2,36 lo van a restar. ¿Por qué suma o resta? Suma o resta porque la desviación estándar se mueve tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces hacia estos dos lados va a sumar y restar. Y al sumar y restar, por lo menos con estos datos que tenemos, nos damos cuenta que está por encima de 11 y por debajo de 9, haciendo que el promedio de las diferencias sea muy grande. Entre otras palabras, las candelas están pesando con muchas diferencias. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Entre más pequeña sea la desviación, entre más pequeñito sea este número, quiere decir que del número perfecto a lo que nos está dando, la diferencia es muy muy pequeña. Entonces, entre más pequeña sea la desviación estándar, va a ser mejor para nosotros. ¿Por qué? En este caso, ¿cuántas desviaciones estándar entran del 10 al 11? Ninguna, porque vean que es más grande la desviación estándar que tenemos que los datos y el dato mínimo que necesitamos. Entonces, en este caso, el proyecto sería como reducir la variabilidad para hacer que hayan más candelas dentro de estos puntos de acá. ¿Cuál es el goal que las personas tienen? Tener al menos 6 desviaciones estándar, o sea, contar esto aquí 6 veces. Es decir, como si nuestra desviación estándar fuera de 0,16 gramos. Porque si yo sumo esto 6 veces, me va a entrar de aquí a aquí y no voy a tener ningún problema. ¿Y por qué 6 veces? Porque cuando la desviación estándar es muy pequeñita y entra del punto central del cliente al punto máximo del cliente 6 veces, tenemos 3,4 errores por cada millón de oportunidades o por cada millón de productos que se realicen. Solamente 3,4 por cada millón realizado. Entonces, aquí tendrían que entrar 6 para tener esto de acá. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Six Sigma? Resulta que desviación estándar es una palabra muy pequeña, muy larga. Entonces lo reducimos a una palabra más pequeña que se le llama sigma. ¿Y cuántas desviaciones estándar debemos de buscar para tener este nivel de perfección? 6. Entonces, al decir 6 sigma, estamos diciendo 6 desviaciones estándar. Y 6 desviaciones estándar quiere decir que el punto central al punto del cliente entra 6 veces y solamente tiene 3,4 errores por millón. Es como si estuviéramos en un avión y sabemos que de cada millón de aviones solamente 3,4 pueden llegar a tener una falla. Es decir, es muy poca la probabilidad de que hayan fallas dentro de los aviones. Eso es lo que quiere decir 6 sigma. Lo que estamos tratando de buscar es reducir la variabilidad, reducir la desviación estándar para que entre en estos parámetros. Ahora, si bien es cierto, estos 6 sigmas son 6 desviaciones, estamos hablando de estadística, se puede trabajar con otras áreas y herramientas no estadísticas para también reducir la variabilidad y mejorar el proceso. Entonces, aunque Six Sigma es en sí un nombre estadístico, hay otras herramientas que podrán utilizar para evitar utilizar tanta estadística y poder tener otro tipo de enfoques. Entonces, no solamente este enfoque vamos a tener, sino que vamos a tener otros enfoques. Pero es importante que sepan que de ahí viene el nombre de 6 sigma y esto es lo que quiere decir 6 sigma. Entonces,
Para recapitular, teníamos muchas candelas, abrimos el circulito para ver la distribución de pesos, trazamos la línea central, el número perfecto que dejó el cliente, tomamos algunos datos al azar, vimos la desviación estándar, nos dimos cuenta que era muy grande y que al reducir la variabilidad de ese producto, suponiendo que lo reducimos a 0.16, quiere decir que entran 6 de este lado y 6 de este lado, dándonos un número perfecto de un 6 sigma con solamente 3.4 candelas malas por cada millón de candelas que se hacen, y que 6 sigma entonces es 6 veces la desviación estándar de cada lado de la curva. Otra cosa, lo que sucede a este lado de la curva sucede de este lado porque son espejos. Si aquí hubiera un 10% de cosas malas, aquí hay un 10% de cosas malas también, porque son espejos. No es que es este y este trabajan por separado, no, son espejos. Lo que sucede de este lado, sucede de este lado. Entonces, eso es lo que es Six Sigma. En el siguiente módulo lo que vamos a ver es sobre administración de proyectos. ¿Por qué? Porque no podemos generar nada si no es con un proyecto correcto. Un proyecto que busca un producto, y en este caso el producto es una solución. Entonces, en este caso, ocupamos liderar esto a través de proyectos. Y luego ya empezamos a ver las herramientas de Six Sigma, las estadísticas y las no estadísticas, igual como criterios y otras cosas que podemos utilizar para trabajar dentro de nuestros proyectos. Les agradezco muchísimo el tiempo y nos vemos en el próximo módulo. Muchísimas gracias.